Buenos días a todos y a todas. Bien. No voy a enviar un mensaje. Lo que hablaba antes con Dani detrás, digo, me he dado cuenta esta mañana, digo, que desde que quitamos el reloj de ahí delante, que digamos que oprime a los predicadores, nos estamos alargando más de lo habitual. ¿Vale? Todos, ninguno nos libramos. ¿A que sí, Rubén? Entonces tenemos que hacer algo, hay que poner algo por amor a los hermanos, a las hermanas, a todos vosotros. Yo me pongo aquí el cronómetro, pero es que eso allá arriba de verdad que mucha autoridad ahí, es una presión que es importante. Bien, hoy os planteaba, los que seguís nuestras redes sociales, sabéis que tenemos una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y la verdad es que si respondemos bien a esa pregunta, nos ayudará también a responder otras preguntas que están relacionadas, preguntas importantes de la vida, como por ejemplo, ¿para qué vivimos? ¿Vale? Si para mí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si para mí lo más importante es el dinero, ¿para qué voy a vivir? Pues voy a vivir para hacer dinero, seguramente voy a trabajar mucho. Si incluso para mí el resto de las personas no son muy importantes, pues bueno, los métodos para conseguir ese dinero pues me van a dar igual, ¿vale? Si para mí lo más importante es ser famoso, ¿vale? Y ser famoso teniendo una carrera de youtuber, ¿vale? Que me permita ir a Andorra para pagar menos impuestos, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a pasar horas y horas jugando al Brawl Stars, ¿a que sí, chicos? O a cualquier juego de moda, voy a grabarme y lo voy a colgar ahí, voy a promocionarme a ver si, pues bueno, si suena la flauta y me hago famoso y empiezo a tener suscriptores y visitas y me puedo forrar con YouTube o con Twitch, etc. ¿Qué es lo más importante? Si contestamos a eso, también nos ayudará a saber qué tipo de personas queremos ser, ¿vale? Nos ayudará a ver cómo podemos contribuir al mundo, sabiendo si respondemos a esa pregunta de forma honesta. Y eso nos va a llevar también al final a vivir, a comer, a gastar, a usar nuestro tiempo, a relacionarnos, a trabajar de una determinada manera, porque al final esta pregunta es vital. Es la pregunta más importante. ¿Qué es lo importante? Y pensando sobre esto, fijaros, quizá mi pensamiento es un poco tétrico, pero una buena forma de empezar a pensar en lo importante de la vida, yo creo que es empezar por el final de la vida. ¿Y qué es el final de la vida? La muerte. Los españoles, aquí muchos somos españoles, los españoles tenemos mucho problema con la muerte, es algo de lo que no nos gusta hablar. Hay otras culturas y quizás alguno en vuestros países que es algo como que está mucho más cercano, se vive de una forma mucho más natural. Para el español, bueno, la muerte es fea y la muerte es traumática para todos, pero es cierto que para los españoles no hablamos mucho de la muerte. Pero fíjate, cuando estamos cerca de la muerte tiene algo muy poderoso. Por un lado, democratiza, todos vamos a pasar por ahí, si el Señor no viene antes. Y por otro lado, nos ayuda a quitar muchas de esas capas que hemos ido poniendo a la vida, y cuando pues, fallece alguien cercano a nosotros, esas cosas que parecían tan importantes y a las que quizás hemos dedicado toda nuestra vida ya no tienen valor. Fíjate, date cuenta de una cosa. Cuando una persona muere y vamos a su entierro, ¿de qué es de lo que hablamos? ¿Qué decimos si recordamos de la persona fallecida? Solemos decir, pues mira, pues esta persona, menganito, ¿cuánto dinero tenía en su cuenta, de verdad? Sí, ¿cuánto dinero tenía? ¿Decimos eso? ¿A qué no? O qué guapo era muy guapo. No sé, quizás sí, pero como algo anecdótico. De lo que hablamos es de otras cosas. Recordamos cómo eran sus relaciones, cómo era como padre, cómo era como madre, como abuelito, como abuelita, como amigo, como compañero de trabajo, como jefe, como marido, como mujer. Recordamos si estuvo ahí en algún momento especial para nosotros. Mira, me acuerdo y me ayudó y estuvo ahí. Si era una de esas personas en las que tenía una moral especial, en la que podías confiar, una persona honesta, una persona que sabía escuchar o daba buenos consejos, y con su creatividad o con su capacidad de trabajo o con su conocimiento aportó cosas a la comunidad en la que el Señor le puso, en la que vivía, en la sociedad en la que estuvo, en la iglesia. ¿A qué es eso lo que recordamos? Solemos hablar de relaciones, al fin. Quitamos todas esas capas y vamos a lo importante.
Y fíjate esto, las relaciones son vitales. Pero hace unos siglos empezamos a olvidarlo, empezamos a olvidar la importancia de las relaciones y de la comunidad. El mundo occidental quedó revolucionado por el pensamiento de Descartes, que dijo aquello tan conocido de pienso, luego existo, es decir, yo soy, mi personalidad, mi individualidad es en base a que yo pienso, ¿vale? Y esto marcó el inicio de la era del individuo, la ilusión de que los seres humanos podíamos alcanzar nuestra realización como personas por nosotros mismos y siendo la independencia y la individualidad el bien más preciado. Fíjate, hay otras formas de pensar. Hay un proverbio zulú que expresa una idea muy sugerente en contraposición a la de Descartes. Ese proverbio dice, eres persona solo gracias a los demás. Y todas las ideas pueden ser muy sugerentes y nos pueden llevar a debatir y a pensar muy interesantes. El pensamiento de Descartes revolucionó el mundo occidental y hoy somos lo que somos en gran parte por influencia de eso, por más cosas, pero también esa individualidad tan exacerbada de Occidente, ¿vale? Pero ¿y si vamos a aquel que dijo de sí mismo que era Dios? ¿Qué decía él? Aquel al que mataron y que muchos vieron resucitado. Aquel que marcó el calendario occidental antes de, después de, y aquel que marcó las vidas de buena parte de la humanidad. ¿Por qué no vamos a Jesús? ¿Qué dijo Jesús sobre qué es lo más importante? ¿Nos dijo algo? ¿Nos ha llegado hasta el día de hoy? Pues nos ha llegado de forma literal, porque es que además se lo preguntaron. Mira, podéis leer, Dani, pon Marcos 12, 28, y aquí precisamente vemos que a Jesús le hacen esa pregunta. Dice, uno de los maestros de la ley, yo leo en versión de las Américas, se acercó y los oyó discutiendo. Estaba Jesús, bueno, a Jesús se acercaba mucho, hablaremos un poquito, a hacerle preguntas, a discutir, a ver si lo pillaban. Pues uno de los maestros de la ley se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Dice, al ver lo bien que Jesús les había contestado, le pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Un escriba, vamos a situarnos, ¿vale? Vamos 2000 años atrás, rebobinamos. Un escriba, un maestro de la ley, le pregunta a Jesús sobre qué es lo más importante, la enseñanza, la ley más importante de todas. Ellos habían clasificado las leyes que tenían como judíos en 613 preceptos. 248 de ellos eran positivos, según dicen, como huesos tenemos en el cuerpo humano o como generaciones habían habido en la humanidad, y 365 preceptos negativos, como los días que tiene un año. Y además los categorizaban entre los que son más graves, los que son más leves, y discutían entre ellos sobre eso. Los escribas, los rabinos. Bien, los expertos, leyendo este texto, han discutido también mucho sobre si la intención de este escriba era poner en un problema a Jesús. Si era una de esas típicas preguntas trampa, ¿no?, para generar polémica. Y bueno, esto era algo habitual entre los líderes religiosos con Jesús. Iban a él, casi siempre, hay unas honrosas excepciones, iban a él con mala actitud, poniéndole, estamos leyendo la Biblia, ¿no? Oye, ¿cómo nos facilita la tecnología? Ya no tenemos ni que leer, nos lo leen a nosotros. Pues iban a Jesús casi siempre con esa mala actitud, poniéndole a prueba, buscando ponerle trampas. En este caso no se ponen de acuerdo si este hombre iba con buena actitud o con no. La verdad es que en el paralelo de este texto que vemos en Mateo, sí que se dice, presenta al maestro de la ley haciendo esta pregunta para ponerle a prueba. Bueno, vamos a ver, vamos a poner a prueba a Jesús, a ver qué dice este maestro. Y los que habéis leído con regularidad los evangelios, conocéis un poquito de la vida de Jesús, sabéis cómo respondía Jesús. Jesús era tremendo cuando respondía. Muchas de sus respuestas, ¿sabéis qué eran? Eran preguntas. Le hacía una pregunta y él a su vez preguntaba, era como, a ver, ¿pero preguntas o qué? Parece que estaba queriendo tirar balones fuera. No. Hacía algo muy importante. Él quería poner al descubierto las verdaderas intenciones del que preguntaba. Jesús sabía responder muy bien haciendo las preguntas correctas y directas, porque a veces no se hacen bien las preguntas, entonces tienes que preguntar. Jesús eso era un experto, y de eso tendríamos que aprender muchas veces cuando alguien nos pregunta. Pero aquí a Jesús le hacen una pregunta y no responde con una pregunta. Ni siquiera responde contando una historia, una parábola, ¿no?, para explicar algún concepto que quizás es complicado y, bueno, pone una historia cotidiana para que la gente lo entienda mejor. No, porque no hace falta. Es muy claro. Y casi podría leerlo y sentarme, porque es muy claro. No hace esto. Pero fíjate, tampoco no es que fuese una pregunta fácil. Entre todos esos mandamientos, todas esas leyes, todas vuestras discusiones entre los maestros, ¿qué es lo más básico y fundamental entre esos 613 preceptos? Y Jesús va y dice, y contesta. Dice el versículo 29, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor.
contestó Jesús. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús aquí responde con una confesión que se conoce como el Semá. Cuando vemos ahí, oye es la traducción, originalmente es Semá, oye Israel, y es una oración, es la oración más importante de los judíos, en aquel momento y hoy día también de los judíos practicantes. La recitaban y la recitan 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Lo más importante, y recuerdan que Dios es uno, que Dios es el único. Si Dios es el único, no tiene competencia, no hay otra cosa más importante en la vida. Y esta oración además les ayudaba a hacer memoria del amor de Dios. Esto es algo que vemos mucho en el Antiguo Testamento, el recordar lo que Jesús ha hecho lo que Dios ha hecho por su pueblo, cómo les ha amado de una forma práctica. Y como escribió el apóstol Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Todo parte de Dios. Él siempre toma la iniciativa. Y para Jesús lo más importante es amar a Dios con todo lo que somos, y con esto estaría de acuerdo todo judío, todos. Pero añade un segundo mandamiento, que no es que vaya después, como vamos a ver, sino que es una manifestación del primero. Dice el versículo 31, dice, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fijaros cómo está escrito, ¿eh? No hay otro mandamiento, en singular ha dicho 2, pero los clasifica él como en uno, como en un todo, más importante que estos. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay nada más importante. ¿Qué es lo más importante? Que el Señor nos bendiga. ¿No es cierto? ¡Qué bien nos ha dado! ¡Oh, qué guay! No, Marco, ya ha acabado. Estoy redimiéndome por las veces que me he alargado últimamente, ¿eh? Sí, 11 minutos, tío, va, clavado. No, lo siento, voy a seguir. Amar a tu prójimo, amar al que te rodea. Es el resumen de buena parte de los 10 mandamientos, de hecho de 6 y pico. Honrar a tus padres, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no dar falso testimonio contrato, no codiciar lo del otro. Eso es amar. Si amas de verdad, cumplimos todo esto, ¿sí o no? Dice un comentarista, la genialidad de Jesús no es que diga nada nuevo, sino cómo resume de una manera tan clara y directa esto. Lo genial es cómo va al corazón de todas las instrucciones de Dios. Cuando a veces pensamos en los mandamientos de Dios, lo que Él pide al hombre, a veces lo vemos como algo que nos limita, ¿no? Como algo que nos esclaviza e incluso que coarta nuestra libertad. Estamos totalmente confundidos. Nadie diría que el amor limita. ¿El amor limita? Pero si el amor es la salsa de la vida, ¿no? El amor no limita. El amor da vida a nosotros y a los que nos rodean. El amor da seguridad, el amor da paz, el amor da alegría. Cuando entendemos que el resumen de los mandamientos es el amor, podemos entender cuando el apóstol Juan, el apóstol del amor, dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y fíjate lo que añade, y estos no son difíciles de cumplir. Cuando empezamos desde el amor no es algo difícil. Pero lo que pasa es que a veces empezamos la casa por la ventana. Y precisamente eso es lo que hace la religión. Pone preceptos por encima del amor, por encima de todo. El amor es lo importante. Y del amor, entonces sí surge una forma de vida, surge una ética, un cómo vivimos, surge una moralidad, pero siempre desde el amor. Cuando invertimos esto y ponemos leyes, ponemos preceptos por encima del amor, eso ¿sabes qué es? Eso es religión, eso es legalismo, eso es esclavitud y ya nada tiene que ver con el mensaje de Jesús, por mucho que ponga en la puerta de la iglesia cristiana. No tiene nada que ver con Jesús. Y muchas veces la religión cristiana se ha convertido en eso. En algo que no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Pero yo me pregunto, ¿por qué es tan importante para Dios el amor? Bien, hay una cosa muy evidente. Los que hemos leído un poquito la Biblia y conocemos un poquito de Dios. ¿Qué es Dios? Amor. Lo dice también Juan, el apóstol, es su naturaleza. Digamos, no puede evitarlo. Amar a Dios y amar a tu prójimo es el mandamiento que mejor refleja la naturaleza de Dios. Es el mandamiento que mejor define las prioridades de Dios. No nos vayamos con más historias, es eso. Dios es amor. Otro aspecto, un segundo punto, Dios ama a la gente. Dios es amor y no se lo queda para Él. Dios ama a la gente, quiere lo mejor para cada uno. Lo mejor que podemos tener es reconocer el amor de Dios hacia nosotros. Un amor que sana, un amor que cura.
Y un amor que al sanarnos y al curarnos nos ayuda a amar también a otros. Porque fíjate, detrás de muchos problemas en nuestras relaciones, aquí todos tenemos relaciones, todos, ¿vale? Detrás de muchos problemas que tenemos en nuestras relaciones, de muchos conflictos que tenemos con otras personas, detrás de malas actitudes que tenemos, a veces hay heridas en nuestro corazón. Cosas que nos duelen. Y a veces las proyectamos y acusamos a otros de eso. Y los tratamos mal, con falta de amor. Y no nos podemos relacionar bien con los demás, ni mucho menos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque en definitiva al final no nos queremos a nosotros. No nos aceptamos. Y entonces el rencor, la falta de perdón, la negatividad llena nuestra vida. Hay personas que desgraciadamente se le ve, es que nada más que hablan es todo oscuro, todo negativo. Reconocer el amor de Dios hacia nosotros, hacia ti, es el mejor tratamiento para esas heridas. Dios te conoce, Dios te acoge, Dios te acepta. Y fíjate, esto es lo que vivió de forma intensa aquella mujer pecadora que se coló en aquella cena en la que estaba Jesús, no sé si te acuerdas, y entró ahí y limpió los pies de Jesús, que nadie había limpiado, los limpió con sus lágrimas y derramó su perfume. Eso es lo que experimentó esa mujer, ese perdón sanador. El amor de Dios sana, cura. Nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos y nos ayuda a aceptar y amar al que tenemos al lado. Fíjate, si tuviésemos algún termómetro para medir nuestra fe, los que aquí somos cristianos, los que nos estáis siguiendo y somos cristianos, si hubiese un termómetro para medir nuestra fe, algún examen, alguna evaluación que por supuesto no tenemos que hacer a los demás, ¿vale? Yo no tengo que evaluar la fe de nadie, yo no soy juez de nadie, ni tú juez de nadie tampoco. Pero sí que podemos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos hacer esa evaluación? Yo creo que lo podríamos hacer midiendo el amor. Pero dirás, vale, bien, ¿y cómo medimos el amor? El amor es algo un poquito etéreo. ¿Cómo lo medimos? Pues es muy sencillo, porque para Dios el amor es relación. Tendríamos que hacer una evaluación de nuestras relaciones. Y te animo a que pienses un poquito sobre esto. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo me relaciono con los que me rodean? ¿Amo? Más sencillo, ¿qué clase de esposa eres o qué clase de marido eres? ¿Qué clase de abuelito o abuelita, de nieto, de hijo, de hermano, de amigo, de compañero de trabajo, de jefe, de vecino? Eres una persona de esas que da gusto estar al lado de ella. Hay algo que se refleja claramente en la Biblia, es que si amamos a Dios, a quien no vemos, tenemos que amar al que tenemos al lado. Y amar no es decir, oye, te amo mucho de vez en cuando. No, ay, cuánto te amo. Hay que decirlo. A veces nos pasamos y no lo decimos. Tenemos que decírnoslo y tenemos que un poquito animarnos a ser más expresivos. Pero amor al final es tiempo entregado, es dedicación, es atención, es cuidado, es inversión. ¿Cómo puedo aprender a amar? Pues mira, lee los evangelios, mira la vida de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Escuchaba, atendía, servía, enseñaba, ayudaba, curaba, reía, lloraba. Eso es lo que vemos en el misterio de Jesús. Amar. Amar al mundo. Dios ama a la gente, nos ama. Y hay una cosa que tengo que matizar. El amor no es propiedad del cristiano. No. El amor es propiedad y naturaleza de Dios. Si no eres cristiano, ¿puedes amar? Claro que puedes amar. Dios ha amado al mundo, ¿no? Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo, dice al cosmos, a todos. Sale el sol para todos y llueve para todos. El amor no es propiedad del cristiano, no. Pero sí que es cierto que si empezamos por el principio de lo que dice Jesús, reconociendo ese primer mandamiento, amando a Dios, si empezamos por ahí, todo empieza a cambiar. Y reconocemos ese amor que no nos hemos ganado, ni necesitamos ganarnos, nos ama y ya está. Y cuando uno reconoce en su vida y se deja abrazar por Dios, a veces, yo la gracia a veces la estoy definiendo últimamente como eso, el abrazo de Dios. Y a veces hay gente, no sé si te ha pasado, que has ido a abrazarle y está enfadado contigo y no te abraza, ¿no? No, a veces tu hijo se ha enfadado y le das una, venga, abrázame, y ya está, y no. Déjate abrazar por Dios. Si te dejas abrazar por Dios y que Dios te coja, hay algo que va cambiando dentro de ti y dentro de mí. Esa paz de sentirnos aceptados. ¿Sabes que Dios te acepta? Tal y como eres. Te abraza, te acoge.
abrazados por Dios, pues si entendemos, si partimos de ahí de lo primero, nos lleva a lo segundo de una forma muchísimo más profunda. Nos lleva a amar al que me rodea de otra forma, no de forma perfecta, por supuesto, no vamos a mentir, porque yo no soy perfecto. Y si alguno perfecto me lo diga y, no sé, ponemos una foto y lo colgamos ahí en las redes sociales, no va a haber ninguna foto. Pero sí que vamos a poder amar de forma un poco más profunda cada día. El amor es importante porque Dios es amor, porque Dios ama al mundo, a todos, a todas. ¿Y sabes por qué más? Porque Dios es un ser relacional. Génesis 1:1, el primer libro de la Biblia, los orígenes. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la palabra Elohim, que se traduce en castellano como Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pues literalmente sería algo así como Dios es, hay quien lo traduce también como uno en el que hay varios, y esto ha llevado a muchas interpretaciones, muchas discusiones, y bueno, pues ahí está hablando de ese plural majestático que habla de algo muy importante, ¿no? Porque claro, Dios es uno. Pero bueno, puede que también vislumbre a Dios como creador, pero un Dios en el que hay varios. Un Dios que es comunidad en sí mismo. Y con el paso de los siglos y de la revelación que encontramos en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, esto la Iglesia lo ha formulado con una palabra que llama Trinidad. Trinidad, una palabra que no está en la Biblia, pero el concepto sí que lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Dios es uno, pero son tres personas. Es un Dios relacional que se relaciona y crea al ser humano a su imagen y semejanza, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y este concepto teológico tan complicado, de verdad que no nos entra en la cabeza, no nos entra, tiene muchas implicaciones prácticas. Una, por ejemplo, Jesús no es un profeta que muere en una cruz y luego es resucitado por Dios. No, Jesús es Dios. Y viendo a Jesús estamos viendo a Dios. Y Dios se está entregando ahí. Y eso, bueno, eso es base del Evangelio. Y hay algunos grupos pseudocristianos que eso no lo entienden y se pierden la base de todo. Pero hay otro detalle. Es que también es hijo entregado por el Padre. ¿Vale? No sé, muchos nos podríamos entregar por nuestros hijos, ¿sí o no? Pero los que somos papás, ¿darías a tu hijo por alguien? Yo no daría a mis hijos por nadie. Pues ese es Dios. Y eso ya nos habla algo de ese amor de Dios. Otro detalle respecto a la comunidad y relacionado con lo que estamos viendo, Dios es comunidad, es un ser relacional, nos crea a su imagen y semejanza. Y como alguien dijo, Dios crea y crea a una persona comunitaria. Y Dios, que es relacional en sí mismo, quiere que nos relacionemos con Él, por supuesto. Lo leemos en la famosa oración de Jesús en Juan 17, dice, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa relación que tiene Dios en la Trinidad quiere que el ser humano participe de esa relación, de esa comunión. Es tremendo lo que está diciendo aquí Jesús. Y esto marca una de las grandes diferencias del cristianismo con respecto a cualquier otro planteamiento religioso o espiritual. El cristianismo es relación, no es otra cosa. Es relación con una persona. No es un logotipo, ¿no? A veces decimos, no creo en una religión, creo en una relación, y se ha convertido casi en un eslogan. Pero es que es verdad. Es relación con una persona, con Dios, que marca nuestra vida y nos envía a relacionarnos con los demás. Eso es el cristianismo. Y cuando seguimos viendo el relato de la creación, aquí hago un inciso, momento publicitario, en la escuela bíblica, el próximo curso, se va a empezar con la asignatura de los orígenes. Le hemos dado aquí también en la iglesia, le he dado yo en la EVE. Se empezará con esto, hablando de estos primeros capítulos de los orígenes. Lo daré yo. Iremos anunciando el resto de asignaturas, pero bueno, para que vayáis pensando, meditando la posibilidad de apuntaros a la Escuela Bíblica de Valencia. Pues bien, cuando vemos ese relato de Génesis, que es brutal, es tremendo, vemos que Dios crea tal y vio Dios que era bueno. Y Dios crea no sé qué y vio Dios que era bueno. Y Dios cría al hombre y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahí ha cambiado un poquito, ¿vale? Pero luego dice algo que no era bueno. ¿Qué era? ¿No es bueno qué? Que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle la ayuda idónea. Y tal y como se plasma en este relato, en esta historia, el hombre Adán no estaba solo. No estaba solo. Había animales. Igual tenía hasta perretes, ¿no? Que hacen muy buena compañía. Los que habéis tenido perro, jolín, ¿no? El mejor amigo del hombre. Él no estaba solo, había animales. Pero es que además tenía la relación con Dios, una relación buenísima con Dios. Pero había algo que faltaba.
y Dios crea a la mujer como ayuda idónea. Y aquí ha habido mucha polémica, ¿no? Y mucha gente lo ha entendido mal, ¿no? Y ha dicho, no, pues claro, Dios crea a la mujer como el ayudante, la que tenía que cocinar, la que tenía que planchar, la que tenía que limpiar y cargar con las bolsas de la compra. ¿Es eso lo que crea Dios? Ahora, la ayuda idónea. Pues bien, no es lo que dice la Biblia. Porque si vamos a esa palabra ayuda idónea y vemos cómo se usa en otros sitios, en el Antiguo Testamento, generalmente, prácticamente casi siempre se aplica a Dios y casi siempre en situaciones que requieren una intervención decisiva. Es ayuda que te rescata del desastre de una vida que no es completa. Así que la ayuda idónea no es lo que desgraciadamente el machismo ha estado predicando durante tantos años, incluso desde dentro de la cristiandad. Nada que ver. Hay mucho desconocimiento sobre el cristianismo y sobre la fe bíblica. Nos necesitamos los unos a los otros. El hombre y la mujer somos contraparte. Los unos de los otros nos necesitamos. En la vida de todo ser humano necesitamos relacionarnos con Dios y relacionarnos con los que nos rodean, con los demás. Hemos sido diseñados para necesitar a los otros, para relacionarnos con otros, para amar, para ser amados, para ser interdependientes. Hoy lo más importante es ser independiente. Pues no. No hemos sido creados para ser independientes. Tampoco hemos sido creados para ser dependientes. Hemos sido creados para ser interdependientes, para depender unos de otros. Y de hecho el avance de la sociedad ha surgido de eso, de la interdependencia de unos y de otros. La ley más importante de toda la fe cristiana es amar a Dios y amar a los demás. No es un conjunto de reglas ni de ritos. De hecho, cuando el escriba escucha lo que Jesús le responde, ponemos el siguiente versículo, y le dice el escriba, versículo 32, bien, maestro, es verdad que has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjate, me quiero quedar en el detalle más que holocaustos y sacrificios. Un comentarista dice, en el culto a Dios, el amor, que es en esencia personal y relacional, es más importante que lo que se pueda ofrecer fuera de nosotros mismos. Bien, resumiendo, contestando a la pregunta que os he invitado a hacer esta mañana, ¿qué es lo más importante? Pues mira, lo que más importa a Dios es cómo le amamos a Él y cómo amamos a los demás. Ya está. Fíjate, qué sencillo. El amor es, ante todo, una relación. El amor es práctico. Y Jesús es la muestra más clara, la más perfecta de ese amor. El amor no es solo un sentimiento. Necesita ser puesto por obra. Yo os pregunto, ¿uno puede amar estando sentado en un banco? ¿Uno puede amar viviendo encerrado en su casa? ¿Uno puede amar en el aislamiento ermitaño de una vida que no se da a nadie? ¿Uno puede amar exigiendo a los demás que me amen? Y hasta que no lo hagan al nivel que yo deseo, yo no voy a amar ni me voy a preocupar por nadie. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Mira, no vamos a poner pero, a ver, Marco, vamos a ver, no seas tan radical. Yo puedo estar ahí amando, sentado ahí, puedo estar amando, ¿no? Puedes estar teniendo sentimientos, pero el amor tal y como se presenta en la Biblia no son solo sentimientos, es acción también. Cuando amamos de forma práctica, es cuando más nos parecemos a Dios y, ojo, cuando más encontramos nuestro verdadero yo. Y a veces estamos muy perdidos en la vida. No sé si tú estás muy perdido o no, no lo sé. Yo he pasado momentos en la vida que he estado perdido y he estado desorientado. Incluso siendo y conociendo de Jesús, y yo me he criado, yo vine a los 8 años a esta iglesia. Bueno, y fui criado desde pequeñito y me hablaban de todo esto. Pero he pasado momentos en mi vida en los que he estado perdido. ¿Y no será por esto? Porque no he entendido bien ese amor que me acepta, que me acoge y que me llama a amar. Porque no he aceptado ese abrazo de verdad y estaba así, abraza a tu padre. Déjate abrazar por él. Como decía un escritor inglés, probablemente esta sea la mejor idea del mundo. La mejor idea, la más revolucionaria. Y de verdad me gustaría que esto no se quedara en un simple mensaje, ¿no? Que aquí estás y bueno, pues mira, ha sido más largo, más corto, más entretenido, menos, más aburrido, ha estado diciendo todo el rato lo mismo, no sé. Me gustaría que sirviese para que nos hiciésemos preguntas de verdad y las contestáramos con decisiones.
he dicho que si respondemos a qué es lo más importante, esto nos lleva también a preguntarnos otra cosa: ¿qué persona quiero ser? ¿Te has preguntado alguna vez qué persona quieres ser? Y da igual la edad que tengas, ¿eh? ¿Qué persona quieres ser? Si has conocido a Jesús, si has aceptado ese abrazo de aceptación, de amor, la primera parte ya la tienes. Examinemos la segunda parte de lo más importante. Si amor es relación, ¿cómo me estoy relacionando? Mira, yo hace un tiempo me di cuenta que en algunos momentos y épocas de mi vida no estaba siendo lo buen hermano que tenía que ser. Y ya no hermano en la fe, que también, sino hermano carnal. Sabéis que tengo 3 hermanos, somos 4 chicos, y ha habido algún momento en que yo he sentido eso. Y que tenía que mostrar de una forma más clara ese amor de Dios, esa aceptación de Dios con los que me rodeaban, con mis hermanos, ayudando, estando ahí, apoyando. Y es así, ninguno somos perfectos y vamos en la vida y el Señor nos pone cargas y vamos a dejarle que nos ponga, que nos muestre dónde Él tiene que actuar. Con mis hijos, los tengo ahí los 2, Cristian y Joel. Los amo. Los que tenéis hijos, ¿los amáis? Pues claro que los amamos, ¿no? Pero ¿se puede amar a alguien con quien apenas hablas? ¿A quien apenas le escuchas? ¿A quien apenas le preguntas? Los papás que aún tenemos a nuestros hijos en casa, aprovechemos todos los momentos, los viajes, las recogidas de las extraescolares, los tiempos libres, los momentos de comer, para escucharles, para hablar, para reír, para enseñar. Porque hoy en día ni las tablets ni YouTube tienen la capacidad de amar. Y por mucho que avance la ciencia, me temo que nunca la van a tener. Pero los padres sí que podemos amar a nuestros hijos, escuchándoles, estando ahí. No seremos perfectos, como dice un conocido libro, la psicología clásico, no hay padres perfectos, no los hay. No pongamos cargas, que no. Pero sí pongámonos en manos del poder del amor de Dios, que es mucho poder, ojo, mucho. Yo también me di cuenta también que a veces en mis relaciones usaba el castigo. Y no sé si sabéis lo que es esto. No me refiero como método en la educación de mis hijos, que sobre eso pues hay diferentes escuelas, métodos, ¿no? Y cada padre, cada madre pues usa sus métodos, los que ellos consideran. No me refiero a eso. Me refiero a castigar a personas adultas con tu actitud, negándole tu amabilidad de forma temporal, negándole tu interés. Y esto a veces es muy típico en las relaciones entre padres e hijos, ya cuando ya son más mayores, en las relaciones familiares en general, o las relaciones con gente con las que quieres mucho. Y yo, por igual, mi hijo mayor se enfada conmigo, yo le digo y tal, y me tuerce el morro, ¿no? Y se me pone ahí, y entonces está un tiempo con el morro torcido para hacerme sentir mal. De alguna manera me está castigando, ¿vale? Bien, bueno, eso es una cosa de niños, pero de mayores lo seguimos haciendo también a veces. Y yo me di cuenta que yo hacía eso con algunas personas muy cercanas a mí, seguramente de las que más quería. Castigar, culpabilizar. Y con esto no me refiero a que no nos vayamos a enfadar o no tengamos que enfadarnos, nos vamos a enfadar, pero intentemos luego resolverlo de forma sana. Y la forma cristiana, la forma de Jesús, ha quedado demostrada como la forma más sana. Si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate. Reconcíliate. O aquel otro versículo tan conocido, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿vale? Y aquí podremos matizar, hay veces que es mejor, ante una discusión voy a dejar pasar un... Pero no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto se aplica mucho a las relaciones matrimoniales, ¿verdad? Es más saludable para uno mismo y para los que nos rodean amar, perdonar, aceptar que ir castigando, ir culpabilizando a los que nos rodean. La queja, la culpabilidad, la negatividad no ayuda para nada. Pensar en todo lo honesto, como decía el apóstol Pablo, eso sí que nos ayuda muchísimo más. Y yo reconozco que hacía eso y caía en esas actitudes y puede que caiga alguna otra vez. Y cuando me doy cuenta, pues trato de rectificar. Porque hay algo muy bueno y es saber que sí, nos vamos a equivocar. No te lleves malas ideas. Te vas a equivocar, me voy a equivocar, pero Dios nos perdona cada día cuando nos acercamos a Él. Y cada día Dios nos da una nueva oportunidad. En nuestra mano está el ir aprendiendo cada día y que el Señor nos vaya moldeando a ser cada día un poquito más amorosos. ¿Qué puede pasar en tu vida si te propones amar cada día un poquito más de forma más práctica y visible? ¿De verdad qué cambiaría en tu vida? ¿Hay cosas que te vienen? Igual te están viniendo, ¿no? Cosas con personas, situaciones, contextos.
¿Qué pasaría en tu vecindario? Yo estoy en un nuevo vecindario hace un año. Y es cierto que lo he enfocado desde otra perspectiva muy distinta. Estoy casado con una mujer mucho más sociable que yo y dice, Marcos, estás aprendiendo de mí. Pues sí. También quiero aprender del Señor y darme un poquito más a la gente. Abrir. Cada uno tenemos nuestro carácter, ¿eh? No vamos a ser todos, no sé, no vamos a tener todos la agenda social que tiene Mariela. No podemos, ¿vale? Pero sí que podemos ser todos amorosos y darnos a los demás. ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Qué cambiaría en nuestro vecindario? ¿Qué pasaría en tu trabajo, en tu ambiente laboral? ¿Qué pasaría en tu casa? ¿Qué pasaría en tu lugar de estudios, en nuestra iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Está nuestra iglesia pensada, organizada, estructurada para fomentar las relaciones? Si se quedara en una reunión como estamos haciendo ahora, te diría que no. Pero fíjate, tenemos ahí el rincón de la cafetería, pues igual eso está pensado para fomentar las relaciones. Y tenemos comidas fraternales, bueno, todo esto, el COVID y la pandemia lo ha trastocado mucho. Pero en cuanto se pueda, queremos volver a ello. Y tenemos retiros de iglesia, y tenemos grupos pequeños en casa, es muy bueno, porque nos podemos conocer aquí de domingo a domingo, pero el ir a una casa, ahí conoces a la persona de otra manera. Y seguramente tengamos que ir pensando como iglesia en crear más espacios para fomentar esto, tanto entre nosotros, como cristianos, como hermanos en la fe, pero también con otras personas que nos rodean, con las que compartimos, estamos aquí con ellos, con todos. Si vamos a los evangelios, si vamos al ministerio de Jesús, el evangelio se movía en su salsa en los ambientes más naturales, en comidas, en casas, en paseos. Y luego en los primeros años de la iglesia cristiana seguía ocurriendo lo mismo. Lo pone en Hechos, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No hacían campañas evangelísticas con grandes presupuestos. Creaban espacios naturales en sus casas donde se daban relaciones. Y es ahí donde el amor se puede mostrar, en las relaciones. Ese es el espacio natural para la buena noticia, para el Evangelio de Jesús. Voy a ir pidiendo a Dani que vaya subiendo aquí arriba, porque ya voy a acabar. ¿Qué puede pasar en tu vida si te propones amar cada día un poquito más, de forma más práctica y visible? Pues va a pasar que la luz del Señor se va a hacer mucho más patente en este mundo que tiene tanta necesidad de amor, de aceptación y de paz. Y es muy probable que muchos de los que estáis aquí o de los que nos estáis viendo por YouTube améis mucho, pero no hayáis pasado por esa primera base de la que habla aquí Jesús, amar a Dios. Y yo solo puedo animarte a que te acerques, a que toques, a que investigues, a que busques y compruebes si ese amor del que habla Jesús y habla la Biblia es real. Es una pena que la religiosidad de muchos ha hecho que el cristianismo se entienda como eso, una religión, una muestra de espiritualidad como las hay tantas, con leyes, con prácticas, con ritos, con pensamientos filosóficos o religiosos, da igual. Pero mira, el apóstol Pablo, una de las personas más influyentes del cristianismo, dijo, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Si te acercas a la Biblia, es muy probable que te sorprendas y descubras un mensaje que nada tiene que ver con lo rancio, con lo pesado y con lo aburrido que es la religión. Y muchos deciden no acercarse pensando que es algo, mira, esto no va conmigo, ¿no? Estas cosas no, porque además no está de moda. Pero si Dios es real, si detrás de todo este complejo sistema de células, que ni aun la ciencia más avanzada ha logrado descifrar al completo, hay algo que no es el azar. Y entonces todo esto sí que va contigo. De hecho, va con toda la humanidad, con todos los hombres y mujeres. Y hoy os animo, hoy te animo a que nos acerquemos a Jesús y a que amemos de hecho y en verdad. ¿Quieres hacerlo? Este es un llamado para todos, ¿eh? Los que lleváis 50 años el Evangelio, los que lleváis un año, los que no habéis conocido mucho de Jesús, es un llamamiento para todos. ¿Quieres amar? ¿Qué hechos puedes hacer hoy, mañana, esta semana, para amar más a Jesús? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida para que lo más importante sea de verdad lo más importante? No estamos solos para llevar esta tarea. No te agobies, porque tenemos el poder del amor de Dios. Amén.